buenas tardes, ¿cómo están? Aquí de nuevo haciendo el video del tema 1, esperando que ustedes estén bien, que se sigan cuidando, que sigan tomando las precauciones del caso, que cuiden a sus familias. Siempre le pedimos lo mismo porque es la única forma de que todos y todas salgamos adelante de esta situación. Lo primordial es la vida y para eso pues hay que cuidarse, ¿verdad? Entonces hoy estamos otra vez acá para hacer el tema 1. Viéndolo bien con esto de la metodología, como estamos haciendo 7 preguntas por tema, entonces creo que vamos a seguir como veníamos, a un video por tema, porque ya hacer un video de 14 preguntas queda muy pesado. Entonces hoy vamos a hacer únicamente el video del tema 1 y luego hacemos el de 2 y así como veníamos con los videos del Padre Manuel, a un video por tema. Okay. Bueno, buenas tardes. Igual lo que decía Gis, ¿verdad? Esperamos que en sus casas, sus familias, sus amigos y amigas estén muy bien, igual cuidándose mucho para poder pronto salir de todo esto. Yo creo que aparte de las indicaciones que nos dan como gobierno, como ministro de salud, yo creo que el porcentaje mayor de responsabilidades sobre nosotros y nosotras, entonces a acatar las medidas y a seguirnos cuidando. Y agradecerles, ¿verdad?, a todas las personas que están participando en esta nueva metodología, ¿verdad?, de las preguntas y las respuestas. Realmente muchas gracias porque ustedes son el apoyo que necesitamos. Siempre les decimos que en lectura comunitaria es de ambos lados, tanto los animadores, bueno, en este caso animadoras bíblicas, ¿verdad?, como la comunidad tiene que ser de ambos lados, ¿verdad?, retroalimentarnos. Así que gracias por su compromiso, por su fidelidad, por su esfuerzo, porque ahí es donde se nota realmente ese sentido comunitario, ¿verdad?, donde no se está pensando solo en uno, sino también en los demás. Hoy Marjorie está de cumpleaños, ¿verdad? Ustedes ya les mandamos hasta unas fotitos, pero pasamos trabajando. El cumpleaños trabajando, ¿verdad? Porque la vida, gracias a Dios, se celebra todos los días. Ya celebramos con un quequito y ya estamos llenas y vamos a esperar que no llueva para que no haya como mucha interferencia con el ruido y tratando siempre de hablar un poquito alto por aquello de los carros, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar el tema 1 del libro de Luigi, por sus frutos los conocerán. ¿Cuál era el tema? Bueno, no importa. Lo que quería era decir el tema del tema 1. Yo creo que cada uno tenía un tema. Ajá, sí, es cierto. Pero bueno, ustedes ahí revisan el tema y ya para la próxima lo tenemos presente. Okay. Y vamos a iniciar con la primera pregunta. Marjorie pregunta y yo voy a tratar de responder. Recuerden que vamos a responder siempre con su síntesis, o sea, con las respuestas que ustedes dan. Si hay algo que agregar o que reforzar, pues nosotros lo vamos a tratar de hacer, ¿verdad? O ampliarlo un poco. Pero la gran mayoría, por lo menos en este tema 1, estuvo muy bien. Solo nuevamente, yo creo que todos vamos a seguirlo aclarando. Recuerden que Luigi no habla bien el español. Él es italiano y además de eso vivió muchos años en Brasil. Entonces él hace un enredo entre los idiomas, ¿verdad? Y a la hora de escribir pues le cuesta mucho. Entonces hay palabritas que él a veces pone o en italiano o a veces en portugués o hace una mezcla, ¿verdad? Entonces, para que tengamos como esa picardía de sospechar qué es lo que quiere decir, ¿verdad? Porque en realidad el sentido del párrafo se entiende, ¿verdad? Entonces, para que tengamos también esa caridad con él, ¿verdad? Ok. Bueno, la primera pregunta es, dice, ¿qué era lo que diferenciaba a los discípulos de Jesús de los judíos? Sí, porque recordemos, ¿verdad? Eso hay que metérselo en la cabeza, que los discípulos eran judíos, de cepa, ¿verdad? Y ellos, con la enseñanza de Jesús, pues que van teniendo un aprendizaje y una manera de vivir un poco
poco diferente, pero siguen siendo judíos al igual que Jesús. Entonces sus raíces están muy arraigadas, ¿verdad? No dejaron de ser judíos. No dejaron nunca de ser judíos, ¿verdad? Ni Jesús tampoco. Jesús nunca ni fue ni católico ni cristiano. Él nació y murió siendo judío, ¿verdad? Entonces, por eso la pregunta, ¿qué era entonces lo que diferenciaba a estos judíos que se convirtieron en discípulos de Jesús del resto de los judíos, ¿verdad? Entonces dice, la comunidad cristiana que produjo el Evangelio de Mateo se localiza en Palestina, inicialmente en Galilea, donde empezó el movimiento de Jesús. Las comunidades cristianas de Mateo parecen referirse al ámbito rural. Recuerden que sí, Galilea era un lugar, ¿verdad?, totalmente rural y campesino, al campo. Podemos pensar que la base de estas comunidades era la numerosa red de personas amigas y discípulas de Jesús. Después de la muerte de Jesús en el año 30, después de Cristo, estas familias han sido transformadas en lugares de referencia de los y las discípulas, convirtiéndose poco a poco en pequeñas comunidades. O sea que esos discípulos y discípulas seguidores de Jesús fueron creciendo, ¿verdad? Y entonces se empezaron a formar pequeñas comunidades. Al inicio, estas comunidades no se diferenciaban mucho del judaísmo. Por el contrario, se presentan como uno de los varios movimientos de renovación del judaísmo. Ya hemos hablado también en muchas ocasiones que no podemos meter en un saco a todos los grupos de judíos, ¿verdad?, que estaban esperando al Mesías. No todos pensaban igual. Habían varios grupos, ¿verdad? Y cada uno con una diferente idea del mesianismo. También Jesús, en su predicación y en su actuación, se situaba en el movimiento de renovación del judaísmo. Lo que diferenciaba a los discípulos de Jesús de los judíos era justamente su referencia a Jesús, ¿verdad? Jesús es el que les enseña a ser diferentes. Considerado el intérprete definitivo de la ley, o sea, Jesús para los judíos cristianos, el que está reinterpretando la ley de una manera nueva, diferente. Es el revelador de los misterios divinos. Las comunidades cristianas creían que Jesús había traído la interpretación verdadera de la ley y que a él ahora deberían de seguir, ya no a Moisés. ¿Se acuerdan que eso también era, los judíos tenían ahí como a su líder principal, a Moisés, y como centro la ley, ¿verdad? Entonces ahora no, con Jesús la cuestión cambia y a quien deben de seguir e imitar es a Jesús. Los judíos, o sea, los judíos que no se convirtieron o no empezaron a seguir a Jesús, en cambio, lo consideraban un charlatán, un falso profeta, y varias veces le preguntan sobre su autoridad. Y muchas veces incluso lo acusan de que esa autoridad viniera del mal, ¿verdad? De Satán. Exacto. Me recordaba eso la pregunta del padre Manuel que nos decía, ¿verdad? Que ese era el pecado contra el Espíritu Santo. Esos que le decían a Jesús que su autoridad le venía de los demonios y de todo eso, del mal. Entonces, claro, ese era el pecado. No aceptar que el bien que estaba haciendo Jesús venía de Dios. Ajá, exacto. Muy bien. Bueno, dice, ¿cómo se llamaban las legiones romanas acampadas alrededor de Palestina? La primera mitad del siglo I después de Cristo se caracteriza por un agravamiento de la tensión político-militar de Palestina y de todo el Medio Oriente. En general, los romanos ejercían una presión económica y militar creciente en la población. Recuerden que aparentemente el imperio vivía en paz, ¿verdad? Lo que se llamaba la Pax Romana, que eso también lo hemos visto en talleres. Pero era una falsa paz, ¿verdad? Porque era una paz, impuesta por el imperio. O sea, todo aquel que se rebelara contra el imperio, inmediatamente las legiones, ¿verdad?, o los militares llegaban a imponer
o a someter, ¿verdad? Para que se acabaran las rebeliones. Entonces, bueno, eso lo vimos en muchos países, no vayamos muy largo, aquí al norte nuestro tenemos un ejemplo vivo de eso y muchos otros países. Entonces, no es que la gente viviera en paz, es que se le imponía, usted no podía ir en contra del gobierno, ir en contra del imperio, porque inmediatamente le caían los militares, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se conoce como la paz romana, para que nos demos una idea de qué tan militarizado estaba Palestina y en realidad todo el imperio dominado o todo el territorio dominado por el imperio romano. Palestina era, en el siglo I de nuestra era, una de las regiones más militarizadas del planeta, con 3 legiones acampadas alrededor de su territorio: Siria, Palestina y Decápolis. Aquí también quisiéramos aclarar, porque ustedes se confundieron un poquito. Palestina, recuerden, es el territorio de los israelitas. Solo Palestina, o Israel, o Tierra Santa, lo hemos visto también muchas veces en las preguntas de iniciación. Tienen diferentes nombres. Pero cuando Luigi habla aquí de Siria y la Decápolis, son territorios paganos que son vecinos de Palestina. Y el Imperio Romano ahí también tiene legiones. ¿Por qué? Porque es una manera, recuerden que el Imperio Romano domina todo el territorio del Mediterráneo, ¿verdad? No es solo Palestina. Entonces ellos tienen legiones en todos los territorios, ¿verdad? Entonces por eso dice que están acampadas alrededor del territorio. La Decápolis está como al sur, ¿verdad?, de Palestina y Siria. Estas legiones, ¿verdad?, estas 3 legiones son llamadas la Legión Décima Fretensis, la Legión Sexta Ferrata y la Legión Doceava Fulminata. Dice, la tercera pregunta: ¿cómo estaba dividida la sociedad judaica? Bueno, y aquí también vamos a hacer una aclaración, precisamente porque a veces en la redacción, Luigi tal vez como que nos confunde un poquito y no aclara bien. Entonces lo vamos a ir aclarando ahorita. Dice: los romanos ejercían el poder con la colaboración de las clases locales más abastecidas. Después de la muerte de Herodes el Grande en el año 4 a.C., Palestina fue dividida entre sus hijos y hermanos, que gobernaron con atrocidades y violencias, llevando al pueblo al empobrecimiento y al desespero. La consecuencia fue una situación de malestar generalizado y de tensión social que resultará en la revuelta popular y en la guerra judaica del 66 al 70. Y esto es lo que pasa no solo en ese momento, sino también hoy en día. Cuando un gobierno presiona muchísimo a un pueblo, ese pueblo casi siempre termina rebelándose, ¿verdad? Pero no en todas las ocasiones hay buenos resultados. En la época esta que estamos hablando, con la rebelión judía, pues al final los judíos terminaron siendo nuevamente oprimidos por el Imperio Romano, ¿verdad? Debido a estas legiones y a la militarización tan terrible que tenían, que no podía competir el pueblo de Israel con aquellos grandes ejércitos, ¿verdad? Lo que pasa es que el desespero lleva precisamente a eso, ¿verdad? A rebelarse. Bueno, como ha pasado también en Nicaragua, ¿verdad? Las revueltas que hubo con los jóvenes, la gente se rebeló, pero el gobierno nuevamente impuso su violencia, la paz, esa paz disimulada o impuesta, ¿verdad? Por los militares. Entonces, nuevamente fueron acallados y nuevamente fueron aplacados. Esta sociedad judaica estaba dividida en los ricos saduceos, dueños del templo y del comercio en la ciudad de Jerusalén, que apoyaban los odiados romanos, colaborando con su sistema imperialista, ¿verdad? Entonces este grupo estaba aliado con el imperio por favores, por intereses de poder y por intereses económicos, ¿verdad? Luego estaba el grupo de los fariseos,
que mantenían una cierta neutralidad política, ¿verdad? Esos no estaban ni aquí ni allá, se mantenían neutrales, ¿verdad? Concentrando sus atenciones a cuestiones religiosas y no se metían en nada más, excepto para acusar a Jesús. Ahí sí buscaron al imperio, ¿verdad? Para poder acabar con Jesús. Y luego aquí es donde venía el problema, porque entonces aparece otro grupo que se llaman los esenios, que era una secta monástica que vivía probablemente al margen de la sociedad, resguardando su pureza ritual. Y ellos creían que entre más puros, ¿verdad?, mejor. Y tenían entonces que vivir apartados de los demás para que cuando sucediera lo de la parucía, ellos iban a ser los elegidos por ser tan puros, ¿verdad? Pero lo que pasa es que a la hora de la redacción en este párrafo, ustedes entendieron que los fariseos y los esenios eran un mismo grupo, ¿verdad? Pero eso fue por el problema de redacción. Entonces lo que queremos nosotras dejar claro y que ustedes tengan claro es que eran dos grupos diferentes. Unos eran los fariseos, ¿verdad?, estos que se mantienen neutrales, y otros son los esenios, que más bien se apartaron y vivían en el desierto porque ellos se creían totalmente puros, ¿verdad? Era como una élite. Y luego habían otros grupos que anhelaban un cambio político y no se conformaban con la dominación romana, entre ellos los celotes, los herodianos, los sicarios y muchos otros. Con respecto a los esenios, vamos a profundizar un poquito ahora en la pregunta número 7, ¿verdad? Entonces, así, para resumirlo rápidamente: saduceos, fariseos, esenios, celotes, herodianos, sicarios y otros. Ya tenemos 7 grupos de judíos que esperaban un Mesías de forma diferente. Por eso es que nosotras les repetimos que no podemos, cuando hablamos de judíos, tomarlos como un todo, como que todos fueran iguales y todos pensaran igual, ¿verdad? No, y siempre les ponemos el ejemplo que es lo mismo con los cristianos, ¿verdad? Todos creemos en Jesús, pero no todos tenemos la misma imagen o las mismas creencias compartidas, ¿verdad? Por eso en nuestros grupos hay tanta diversidad de evangélicos, bautistas, luteranos, católicos, etcétera, ¿verdad? Entonces, igual pasaba con los grupos de judíos. ¿Cuáles eran las figuras mesiánicas que esperaban? Ok. Dice: todo el clima de incertidumbre y de dificultades crecientes, por lo que ya hemos hablado, alimentaban en el pueblo la espera de un Mesías liberador y confirmaba la conciencia de que la era mesiánica estaba próxima. Todos estaban deseando que viniera un Mesías a liberarlo de todas estas situaciones que estaban viviendo. Por eso, entre las atribuciones mesiánicas estaba no solamente la liberación política de Palestina, ¿verdad?, querían liberarse a nivel político, sino también la purificación de la religión judaica del templo, contaminado y corrompido por el pecado de los gobernantes, quienes se aliaron con los romanos y se olvidaron de las necesidades del pueblo, ¿verdad? Entonces muchos de estos grupos religiosos se aliaron con el imperio por cuestiones de poder, ¿verdad?, de intereses económicos también, y se fueron olvidando del sufrimiento y de las necesidades que tenía el pueblo. Entonces habían olvidado su misión, porque la misión era precisamente cuidar del pueblo de Israel, ¿verdad? Y se olvidaron de eso. En ese tiempo la espera se reflejaba en la diversidad de figuras mesiánicas esperadas de manera integral, que era lo que estábamos hablando hace un momento. El Mesías político, liberador y jefe militar. O sea, ese es un tipo de Mesías que algunos grupos estaban esperando, ¿verdad? Político, liberador y jefe militar. Quienes lo esperaban así eran los celotas, ¿verdad? Recuerden que los celotas eran como el grupo rebelde que andaba siempre como
como un poco violento, ¿verdad? Porque al tener tanta violencia respondían de igual forma, ¿verdad? Había otro grupo, ¿verdad?, que esperaba a ese Mesías profético. Y había otro, bueno, en este grupo, el que estaba esperando a este hijo del hombre, ¿verdad?, este Mesías profético, eran los fariseos, ¿verdad? Y luego había otro que tenía un pensamiento como de un Mesías sacerdotal. En este están los esenios, esos que creían ser puros, ¿verdad?, que vivían en el desierto, ¿verdad? Entonces, y esos son algunos, porque también habían otras formas de pensar el Mesías, ¿verdad? Entonces, para que vean ustedes la gran diversidad de grupos y de tipos de Mesías que se tenía en ese momento. Recordaba también un video del padre Manuel que decía lo de los celotes, que este grupo era tan violento, ¿verdad? Que el pueblo lo conocía y que en actividades ellos se mezclaban entre la gente, ¿verdad? Y sacaban puñal, arma, ¿verdad? Sí. Y herían al que estaba ahí, ¿verdad? Y ya desaparecían. Ajá. Entonces vean hasta el grado de violencia y la gente los conocía, o sea, sabían más o menos quiénes eran. Ajá, y cómo actuaban. Bueno, pero si uno se pone a ver, nosotros vivimos, tal vez en Costa Rica no, ¿verdad? No hemos llegado hasta ese extremo, pero en muchos países se vive eso, sí, ese tipo de violencia producida porque ya la gente está desesperada, ¿verdad? Entonces no encuentran solución y creen que la solución es utilizar también ellos, responder con violencia, ¿verdad? Exacto. Bueno, dice la pregunta 5. ¿Cuáles eran los nombres de los 2 rabinos más famosos que empiezan a surgir? Ok, aquí donde hubo problema fue en la pronunciación, más que todo. Dice, en esta época empiezan a surgir varias figuras de rabinos famosos. Entre ellos, los más famosos eran Hillel y Shammai, que ofrecían una interpretación sabia y concreta de la ley. Recuerden que cuando hicimos el video de la introducción, hablamos que precisamente porque la ley ahora iba a ser el centro, porque ya no estaba el templo, se empiezan a producir diferentes rabinos que van a crear escuelas, ¿verdad? Entonces los 2 más famosos eran estos 2, Hillel y Shammai. Entre estas figuras de intérpretes de la ley está Jesús, reconocido como un rabí autorizado por el pueblo y rechazado como impostor por los demás judíos, ¿verdad? O sea, que el pueblo de Israel se dividió. Unos apoyaban a Jesús y lo veían como un rabí, ¿verdad? Y otros lo rechazaban porque lo consideraban un traidor, un impostor. Exacto. La 6 dice, ¿cuál era la predicación del Bautista? Su predicación se basaba en un lenguaje fuertemente simbólico, con uso de imágenes elocuentes. Eso está en Mateo 3, pero ahora por tiempo nosotros no podemos leerlo, pero ustedes sí. Así que busquen Mateo 3. Con un ataque directo a las 3 expectativas del judaísmo oficial del templo. Recuerden que una de las características de Juan fue revelarse al templo, precisamente por lo que hemos hablado, ¿verdad? De que el templo se había corrompido. Entonces, lo primero que hace Juan es apartarse y por eso se va para el desierto, ¿verdad? A hacer otro tipo de ritos que no tuvieran nada que ver con el templo, ¿verdad? Esa era una forma de rebelarse ante esa corrupción que se estaba produciendo. Entonces, estas 3... Estas 3 expectativas del judaísmo oficial del templo eran la destrucción total de los enemigos de Israel, la victoria final de Israel y su dominio sobre el mundo, y la salvación garantizada por la promesa de Dios a Abraham. Recuerden que los judíos creían que el Mesías, y eso era algo sí compartido creo que entre todos, el Mesías iba a venir a sacarlos de esa opresión que vivían y iba a poner a Israel por sobre todas las naciones. Y entonces Israel se iba a poder vengar de todos aquellos imperios que en algún momento los habían oprimido, ¿verdad? Esa era la idea general que se tenía.
El mensaje penitencial de Juan el Bautista era acompañado por un estilo de vida radical. Se vestía como el gran profeta Elías. Esto está en Segunda de Reyes 1:8. Y vivía en el desierto, representando con eso la necesidad del retorno a los inicios del pueblo de Israel, mientras que las aguas del Jordán simbolizaban el paso para la libertad, a la par de las aguas del Mar Rojo en el tiempo de Moisés. O sea, precisamente por eso se va al desierto, ¿verdad? También como un tipo de simbología, recordándole al pueblo de Israel cuando fueron liberados por Dios y tuvieron que pasar el Mar Rojo. Entonces él escogió el río Jordán para hacer memoria de esto, ¿verdad? Se necesitaba liberarse nuevamente de la opresión, ¿verdad? Y eso, recuerden que también con lo de la alimentación, él comía solo cosas silvestres, ¿verdad? También como símbolo, o también como una forma de rebelarse ante toda la corrupción que estaba sucediendo en el templo con las autoridades religiosas, ¿verdad? Buscó siempre la sencillez, volver a los orígenes, como dice aquí. Exacto. Ya para ir terminando, vamos con la pregunta 7, que era lo que Giselle decía, que aquí se profundiza un poquito más con este grupo de los esenios. ¿Quiénes eran los esenios? La comunidad de los esenios era un grupo de origen sacerdotal, por eso es que ellos creían que el Mesías tenía que ser de origen sacerdotal, o sea, uno como ellos. Y seguramente alguien de su comunidad, porque no podía ser de afuera, porque esos estaban contaminados, ¿verdad? Fueron expulsados del templo en la época de los salmoneos, más o menos 150 años antes de Cristo, cuando se instaló en este lugar sagrado una clase sacerdotal impura. Desde entonces ellos se reunieron en pequeñas comunidades haciendo vida común, compartiendo los bienes y dedicándose al estudio de la ley. Vean, si ustedes empiezan, o si uno empieza a pensar en esto, ellos no estaban mal. O sea, en realidad ellos estaban buscando vivir de una forma más sencilla, ¿verdad? Pero el problema es que en esta vida todo extremo es malo. Entonces llegaron a un extremo en que ellos se consideraron únicos y todos los demás eran impuros, ¿verdad? Entonces puede que al inicio lo hicieran con muy buenas intenciones, pero en el proceso también ellos perdieron la noción. Desde entonces ellos se reunieron en pequeñas comunidades, haciendo vida común, compartiendo los bienes y dedicándose al estudio de la ley. Vivían en la estricta observancia de la práctica de la pureza ritual y en la espera de la llegada del Mesías sacerdotal que purificaría el templo y liberaría a Israel de esta raza impura y corrupta. O sea, todos los demás eran impuros y corruptos y solo ellos eran puros, ¿verdad? Y por eso el Mesías tenía que salir de ahí. El fundador de estas comunidades y su referencia religiosa era el maestro de la justicia, así se le llamaba, una figura importante en el judaísmo del tiempo, que se convierte rápidamente en una figura del Mesías futuro. O sea, ese era el Mesías que iba a venir a liberarnos, un maestro de la justicia. Tenemos bastantes argumentos para pensar que Jesús conocía profundamente a la comunidad de los esenios y que las comunidades de Mateo se refirieron a la mítica figura del maestro de justicia en su descripción e interpretación de la figura de Jesús de Nazaret. O sea, que esa figura de ese maestro de justicia no estaba mal, tanto que incluso Mateo, o la comunidad de Mateo, hizo alusión a esta figura, ¿verdad? Y lo vio representado en el mismo Jesús. Alguien que iba a venir a imponer la justicia, a darle vuelta a toda esta opresión que estaban viviendo. El problema, volvemos a lo mismo, el problema de los esenios es que ellos creyeron que no podía venir de ninguna otra parte que no fueran ellos, porque ellos eran los únicos puros, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí también poner nuestras barbas en remojo para pensar que en esta vida todo extremo es malo, ¿verdad? Por muy buenas intenciones que se tengan. Sí. Bueno, como ahora recordaba, o sea, esto es como
se mencionan o Luigi retoma muchas cosas que uno las va recordando, como por ejemplo con los videos del padre Manuel, ¿verdad? Exacto, es que todo es muy parecido, exacto, es la misma comunidad con los mismos problemas. Y también, como decía Gis, muchas cosas que nosotros vimos en el centro bíblico, ¿verdad? Que muchas veces nosotros somos así como, ustedes dirán que somos muy necias y por qué repetimos y todo eso, ¿verdad? Pero para que vean que ahora lo estamos viendo y lo estamos poniendo en práctica, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros les pedimos a ustedes, que tomen todos los apuntes desde el video primero del padre Manuel, vuelvan a leer esos apuntes, esas notas, vean, si pueden, vuelvan a ver los videos caseros que nosotros hicimos, ¿verdad? Si se les hace más cortitos. Y vean que se les va a refrescar mucho acerca de la comunidad de Mateo, así como nos lo está haciendo Luigi. Y otra recomendación es que ustedes ven que nosotros les mandamos a ustedes algunas preguntas para responder, pero ya en el video anterior con la introducción les dijimos que traten de leer todo el encuentro antes de responder, porque muchas veces solo responden lo que se está preguntando, dos o tres renglones de lo que ven, pero si uno sigue leyendo, esa respuesta puede que se amplíe en el párrafo siguiente, ¿verdad? Entonces eso es importante, porque entonces no solo responder los tres rengloncitos, sino incorporar otras cosas que más adelante Luigi tal vez va a introducir, ¿verdad? Entonces nuestra recomendación es lean primero todo el tema, todo el encuentro, y luego se dan a la tarea de responder, porque así les permite responder en forma más amplia, ¿verdad? Ok, como siempre, bueno, despedirnos, pedirles que se sigan cuidando, darles las gracias por su apoyo, sigan participando, nuevamente recordarles que ya tenemos a pocos días lo del encuentro del ISCREP, lo del mes bíblico, la semana bíblica, para que se inscriban, están a tiempo todavía, porque después ya no se va a poder inscribir, se necesita inscripción, ¿verdad? No lo dejen para última hora y traten de aprovechar estas formaciones que es de gente muy capacitada, y como siempre les decimos, si nosotros tuviéramos que pagar esas formaciones serían muchos cientos de dólares, ¿verdad? Entonces, y la estamos recibiendo gratis y vale la pena. Bueno, igual súper agradecidas con ustedes, y igual hoy, gracias por los mensajitos, por sus muestras de cariño, en verdad les agradezco un montón. Ustedes son como